el otro micrófono a Arturo, por favor, y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Se oye? Creo que se verá. Como soy un poco tímido, he escrito un texto en homenaje a la palabra y a un autor de quien vale la pena seguirle la pista y escribir. Y entonces quise atreverme a ser más serio porque he propuesto este texto para una revista y me lo han dictaminado y lo han autorizado, así que ustedes tienen un texto que ya comenzó a circular hoy en especial. Lo he titulado Visitaciones del lenguaje. Agrego un epígrafe de un autor desconocido que se nombra Octavio y se apellida Paz, porque nadie lo lee, y el epígrafe dice: todo es puerta, basta la leve presión de un pensamiento. Y mi reflexión es esta: Las invenciones del lenguaje de Marcos Hernández es una obra que destaca por constituirse como un libro arriesgado, por su perspectiva desenfadada y su desconcertante tono habitual. El autor ha sabido convocar textos inusitados de humor negro y observaciones heterodoxas ante perplejidades y otras distracciones. Sus páginas confrontan al lector con mundos tangenciales que pasan desapercibidos a menudo. Lo primero que resalta en esta obra de orfebrería prodigiosa es su tránsito libre por los géneros narrativos. Las invenciones del lenguaje es una pieza de orfebrería realizada con el amor del artesano por la palabra. Un profundo respeto hace decantar el brillo de cada vocablo. Parecería una confrontación desenfrenada y febril la escritura de Marcos Hernández. Más bien se trata de dar ocasión al sentido de urgencia. Su prosa representa el latido del apesadumbrado. El humor negro constituye otra nota distintiva de los textos reunidos en las invenciones del lenguaje. Marcos Hernández, escritor de prodigios, muestra una solvente inteligencia y el distanciamiento del que revela misterios en los textos que escribe. Gran conversador y escritor intenso, capaz de exaltar la vida, las cosas que pasan y quedan en vivencias que te marcan. Desde que supe que escribía, lo he leído con entusiasmo. Sus ensayos provocan reflexiones valiosas y sus relatos muestran una sorprendente técnica creativa que propicia sonrisas y complicidades. Aforinemas es un término que nos permite caracterizar muchos de los textos ofrecidos en esta obra. El vocablo define una sutil y exacta conspiración contra la sentencia y el verso. No es la una ni lo otro, pero los implica entre las patas de sus renglones. Confluencia donde se besan y presentan sus respetos una y otro. Los alcances de estos escarceos propician la apertura a nuevos horizontes. ¿Acaso en el aforinema radica la irreverencia saludable en la que se embarca Marcos Hernández en sus textos? Una pasión afectiva entroniza el propio vocabulario proferido por el autor de estos textos. No es otra sino la pasión la que determina la puntual intervención de una palabra u otra. Pareciera que se elige la más próxima e inmediata para confabularse con el humor por la vida. Las soluciones al mundo son así representaciones decantadas. Aún así, este dejo de pasión afectiva respira en las anécdotas y transpira en las historias que Marcos Hernández nos regala. De ahí que la ternura resplandezca a cada tanto. A Marcos Hernández no le importa alguna suerte de trascendencia. Su escritura es inmediata y responde al vértigo de la vida misma. Hace resonancia de la práctica socrática que posibilita la extracción de las ideas mediante provocaciones y cuestionamientos radicales por parte del interlocutor. En las invenciones del lenguaje asistimos al juego del preguntar incesante que se arguye a cada tanto hasta alcanzar una aproximación más plausible. Una entrañable habilidad del autor por el cuento efectivo nos deja absortos con muchas de sus líneas. Las invenciones del lenguaje de Marcos Hernández resulta en una inteligente visitación del lenguaje.
nos propone una expedición al país de las palabras, de las cosas que le incumben a la palabra y sin la cual no existieran. Pieza de desdoblamientos, el lenguaje es aquí convocado a desdecirse en cada pliegue, pliegue, doblez, intersticio que conecta a otros mundos, imaginaciones, fantasmagorías desplegadas a vuela pluma. La narrativa de Marcos Hernández se reitera a cada paso, es paso de gato, firme, travieso, alterado, disperso, juguetón. Juan Rulfo decía que lo crucial para el escritor era encontrar el habla de su personaje, porque después solo había que escucharlo hablar y verlo hacer a sus anchas en la narración. Víctor Marcos Hernández es, en ese sentido, un artista del trapecio del que pende el lenguaje. No es el canto de sirenas, pero las convoca a cantar junto al autor hasta que el encanto quede establecido y liberarse de su magia y artilugio resulta más que imposible. Más allá de la definición de las cosas, Marcos Hernández profiere evocaciones imaginarias que contrastan, pero también complementan la percepción original y poética de la realidad. Gracias. Y quiero presentar a mi hermano, que es una persona importante en cuanto a este libro, porque fue con él con el que empecé a hablar de todo este proceso que iba a ser la construcción del texto. Se llama Emanuel Hernández, está aquí, le dije que estuviera presente, y bueno, también les pido un aplauso para él. Y es genial haciendo cuentos junto conmigo. Agradezco pues que estén aquí todos presentes, agradezco al Callejón del Libro, agradezco a todas las personas, agradezco a Arturo, y me sorprende, tengo que releer mi libro para entenderlo, entonces porque es sorprendente todo lo que está diciendo. Agradezco a Cetina, es mi editor, y bueno, quiero leerles. Déjenme presentarles al autor, un poquito, para que lo conozcan. El libro está a la venta aquí atrás, cuesta solo 50 pesos, y la promoción ahorita es 1.50, 2%, 3%, y así se sigue usted. Muy interesante, un libro muy barato, lo mismo que una comida familiar, digamos una fonda, casi lo mismo que un libro aquí en el Callejón, más barato, ¿verdad? Claro. Bueno, Víctor Marcos es un escritor, es un lector, es un nacido lector, estudia un posgrado en pedagogía actualmente en la Universidad del Estado, y yo lo conocí hace muchos años en un suplemento cultural en el Regional del Sur llamado Coordenadas de la Utopía, donde él confluía, entre otros suplementos culturales, donde ha trabajado. Y este es su primer libro como tal que estamos presentando, pero les tengo que adelantar que viene ya el segundo en camino, y de eso ahora hablaremos un poco. Entonces ahora sí, Víctor, tienes la palabra. Gracias. Les voy a leer unos fragmentos que hice, son comentarios precisamente para el libro, pero empiezo con otro microcuento que ya no va a estar dentro del libro, sí, pero se los leo a continuación. Me hubiera gustado presentar delante de ustedes la invención de una máquina que produjera tantas palabras nuevas que en cuestión de minutos tuviéramos delante de nosotros cientos de enciclopedias llenas de términos tan fantásticos que no hubiera un solo lugar en las bibliotecas de este mundo donde pudiéramos acomodarlas o ordenarlas, porque obviamente lo que leeríamos, si es que eso pudiera ser posible, estaría escrito de otro modo, con letras jamás imaginadas, que formarían a su vez palabras imposibles porque no sabríamos su pronunciación, mucho menos su significado. La ficción de un libro infinito ya tiene tiempo que nos viene carcomiendo la mente y produce, en más de una ocasión, las fábulas más inquietantes, las más febriles imaginerías, los pensamientos más asombrosos. Todo lo anterior es posible que se realice en un sueño y nada más, o definitivamente, como en el caso del libro que nos interesa hoy, todo lo anterior es posible en la escritura. Después de hablar con algunos amigos, ellos me han hecho ver que no precisamente escribí microcuentos, no todo es cuento breve en el libro, sino que se convierten en microficciones para encerrar todo lo que aquí está. Así podemos encontrar dentro del libro pequeños ensayos inconclusos, escritos parecidos a los aforismos, reflexiones o pensamientos momentáneos que tomé al vuelo justo cuando se escapaban de mi mente, meros ejercicios literarios, quizá copias descaradas de textos escritos por autores como Cortázar, Borges o Monterroso,
o de plano intentos por pensar en la parte más literaria de Derrida, por mencionar solamente a él, y si es que la tiene, desde una escritura de la ficción. Por todo esto, más que microcuentos, llamaría a esto colección de microficciones. Desde que conocí a Derrida, desde que conocí lo que dice Derrida, me he dedicado a escribir pensando siempre en algo importante que encuentro en su filosofía. Acercarnos a un texto es saber que lo podemos hacer desde diferentes puntos, con diversas lecturas, leer como si fuese una escritura que se multiplica. De ser así, este libro se multiplica al ser leído, ya que cada uno de nosotros hace de él una nueva interpretación. Diría que es un libro que registra obsesiones, fascinaciones, gustos o miedos, y todo en él es un intento por retratar los aspectos que pueden habitar una mente. Son pequeñísimas ficciones parecidas a moscas volando por todo el lugar, o que se paran en cualquier sitio con sus palabras zumbando en la cabeza, o son ojos saltones que nos miran desde los más diversos ángulos, como si se tratara de los ojos de las arañas mentales que ya de por sí están metidas en nosotros, y que tejen sus hilos de seda formando laberintos infinitos de ficciones que nos devoran la mente porque hemos quedado atrapados en ellos. Es un pequeño volumen que hemos confeccionado mi hermano y yo por medio de platicar, de inventar historias, de dialogar sobre lo que es la ficción, por medio de hacernos preguntas que tienen que ver con pensar de otro modo la realidad. Mi interés primero es jugar a que la realidad se desarma, que es posible fragmentarla. Me dirán, bueno, ¿es que sabes lo que es la realidad? ¿O es que no sabes que la realidad ya de por sí está desarmada, fragmentada en muchos pedazos? Por eso señalo que estamos jugando a desarmar la realidad. Y por último, es el resultado de una búsqueda de años de andar entre palabras de otros libros, entre los pasillos de las bibliotecas, con un diálogo con los diferentes autores que están citados aquí, o como el resultado de diferentes pláticas que he tenido con mucha gente acerca de arte, de literatura, de libros, de ficciones, de poesía y de diferentes temas. También en la presentación del inicio de mi escritura, después de haber estado en todas las clases de la universidad, escuchando a mis profesores, hablando con ellos acerca de cómo pensamos, cómo leemos o cómo escribimos. Y yo tratando de reflexionar acerca de todo esto desde la ficción. Además, debo decir que es un libro que soñé, sí, para decir que sigue siendo un libro que no tan solo registra microficción, sino que es un libro que viene directamente de la ficción de los sueños, porque lo comencé a escribir cuando, como está registrado ahí en dos cuentos, en dos microcuentos, soñé con un autor al que le pedí una frase, y cuando me la escribió, la frase es, el mismo se desvanece en el otro. Cuando me la escribió y sobre todo la pude leer, comencé a pensar desde entonces lo que significaba desvanecerse para ser otro. Gracias. Como menciona Víctor Marcos, yo tengo que agregar, el libro realmente es muy divertido y yo les quiero leer, él seguramente leerá algo, pero yo les quiero leer, para dejarlos un poquito picados, un cuento en la página 33 que dice así: Alicia y Caperucita comunicaron que Peter Pan y Campanita habían vuelto al mundo de la fantasía junto con Superman y otros superhéroes. Nietzsche, Kierkegaard, Iron Man y Pinocho fueron testigos de la transformación del mundo real en una gran fábula. Por fin el mundo real se borraba en sus contornos y era habitado por Neverland, Wonderland, Worldland y yo siempre agrego Worldbrand, ¿no? Entonces, lo que me gusta bueno, como lector del libro de mismo es que puedes dialogar con él, puedes agregar cosas, le puedes quitar cosas, le puedes poner. Y como editor también, pues aquí hay un nuevo libro, un nuevo autor, por así decirlo, y establecimos una estrategia que fue la de preventa. Entonces el tiraje es de 300 ejemplares, libro pequeño, libro de bolsillo, y Víctor vendió ya la fabulosa cantidad de ¿ciento y cuántos? 150. De 150 libros antes de la primera presentación. O sea, ahorita algunas personas que compraron el libro en preventa lo van a recoger nada más y otros tantos lo comprarán, ¿verdad? Yo les recomiendo que se lleven 2, que se lleven 3, viene el día del amor y la amistad, el día de la madre. En una actitud, es maravilloso, y sobre todo encontrar en este joven un filósofo, un poeta,
de la palabra. Es extraordinario. Me impresionó muchísimo porque en un pequeño